Esto les puede parecer cruel, pero es parte del proceso. Igual otros youtubers lo que hacen es matarlas antes. Yo se las voy a poner porque... Buenas amigos, hoy vamos a hacer varias cositas. Principalmente vamos a mudar dos colonias que tengo, que está complicado. Así que comencemos. Por cierto, quiero pedir disculpas porque la semana pasada no pude publicar video largo. Yo trato de todos los lunes poner video largo en el canal y son shorts los miércoles y los viernes. Pero se me complicó por todo esto que ya les voy a enseñar, que son bastantes cositas. Y esto de la edición y la impresión y todo esto pues lleva su tiempo. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. Ojo que tenemos una mega soldado que salió al forrajeo. Y amigos, aquí tenemos mi colonia de Solenopsis geminata y quiero que vean cómo está la caja de forrajeo. Esto está masivo, o sea, hay demasiadas hormigas aquí. Y quiero enseñarles esto es porque en el video anterior yo les había comentado, bueno, en videos anteriores, que la población había disminuido porque yo estaba controlando la población. Y tengo 2 semanas, apenas 2 semanas dándole 7 tenebrios al día. Y yo creo que ya se nota la diferencia de la población de hormigas. Aquí podemos ver cómo está esto de full. De hecho por aquí creo que está la reina. Miren, aquí tenemos a la reina, que es difícil verla. Aprovechando aquí el desorden. Ella siempre está escondida y bueno, la sorprendimos. Y pues aquí está la otra parte de la colonia. Entonces, como pueden darse cuenta, la colonia volvió a crecer. Ya están llenando otra vez el hormiguero. Y hay mucha prole. Por acá tenemos un montón de pupas. Por acá también. Entonces es una colonia que se desarrolla muy rápido, como yo les comentaba. La colonia ya está otra vez que no caben acá en el hormiguero. Entonces lo primero que vamos a hacer en este video va a ser ampliar este hormiguero. Vamos a pegarle un nuevo módulo, que por acá lo tengo. Es un nuevo módulo de Admission, un módulo de estos de acrílico con Z, pero he estado haciéndole algunos cambios. Bueno, como ustedes ya saben, estas compuertas, yo hablé con Admission y estas compuertas pues son complicadas para esta especie porque son unas especies muy pequeñas y toca levantar, voltear para abrir las compuertas, ¿sí? Entonces al hacer estas conexiones pues se complicó. Y Admission, los nuevos hormigueros que yo le compré, él había hecho unas compuertas que por cierto yo las reemplacé, pero ya se las enseño. Son así como estas, donde simplemente pues la compuerta va ingresada y tiene esta puertica que se sube y se baja. Entonces tú abres y cierras la compuerta, ¿sí? la zona. Pero entonces había un tema que no me parecía mucho desde mi punto de vista, que es que esta pestaña tenía que estar levantada y algunas pestañas no tenían la suficiente presión, entonces se caían solas y la compuerta se cerraba. La idea está muy bien, pero como fue un ajuste a medida que yo solicité, pues yo hablando con él, yo le dije que yo asumía los riesgos, ¿sí? De la modificación, porque estamos modificando el hormiguero que él vende normalmente, que no está pensado con estas compuertas. Disculpen el ruido de la moto. Ron ron. ¿Qué hice yo? Pues creé unas adaptaciones. Yo estuve imprimiendo las compuertas, pero hice estas pestañas. Son unas pestañas que cuando la compuerta está completamente, que ya sabemos que la compuerta va a estar abierta siempre, no encajan completas hasta abajo, sino que quedan sellando primero el agujero que está aquí arriba, pero dejando por debajo el espacio para la compuerta. De esta forma pues evitamos que ese de que la compuerta se baja y se suba cada vez que vayamos a abrir o algo, y podemos incluso aplastar alguna hormiga. Y para las otras compuertas que van a estar completamente cerradas, imprimí literalmente una copia de la compuerta que hizo Admission, pero pues un poquito más apretaditas. Estas están impresas en un material un poco más sólido, porque estas es como un material un poquito elástico. Y pues en algunas ocasiones no encajaba bien, entonces había un juego. En cambio estas que están bastante ajustadas. Y lo peligroso va a ser voltear esta tapa. Yo quería imprimir una de estas, pero la verdad que prefiero simplemente voltearla rápidamente y ponerla, porque el proceso de encajarla, probarla y todo eso con hormigas adentro no quiero hacerlo. Va a tomar tiempo, va a ser desastroso. Lo vamos a hacer de esa forma. Es muy probable que se mueran algunas hormiguitas aplastadas, pero no podemos hacer más nada, amigos. La otra parte es que tengo esta caja de forrajeo que también le había comprado a Admission, pero tenía el problema que yo les había comentado, que las compuertas, las tapas
tenían juego y se podían salir las hormigas. Decidí imprimir estas pestañas que son como que encajan a presión. Estas pestañas encajan a presión. También hice muchas pruebas y perdí un poco de material, pero finalmente ya di con las medidas. Le hice una especie de pestañas. Como pueden darse cuenta, está completamente sellado alrededor del agujero donde iba la tapa. Y luego tenemos esta pestaña interna donde descansa la tapa. Y de esta forma evitamos que las hormigas se salgan. Ya habilitamos esta caja de forrajeo porque es que la caja de forrajeo que tenemos acá es una caja muy pequeña. Otro temita es que a mí se me pasó decirle que yo quería que las cajas fueran de 10 por 10, que fueran altas. Entonces estas cajas quedan un poquito bajitas, no quedan a la altura correcta, vamos a decirlo así. Aunque yo podía imprimirme un módulo y hacerlo y ponerlas a nivel. Ok amigos, vamos a pausar este video un momento. Vamos a hacer esto porque yo quiero que sea más fácil esta mudanza. La verdad que no quiero destapar esto, va a ser desastroso. Entonces creo que lo más fácil va a ser pegar esta caja de forrajeo, ponerle los conectores, cosa de que queden un poquito levantados para que llegue completo. Es que me están surgiendo ideas mientras estoy grabando este video, pero yo creo que lo podemos hacer y el modelo 3D lo puedo imprimir rápidamente y mientras hacemos la otra mudanza. Estos son los módulos que vende Admission para hacer los conectores de modular. Lo que voy a hacer es que voy a modelar en 3D un módulo como este, pero de este lado va a ser un poquito más alto para poderlo poner de esta parte. Entonces voy a imprimir uno para este lado, uno para este lado. Vamos a hacer esto porque la verdad va a ser mucho más fácil hacer esta ampliación, porque realmente ya no va a ser cambiar el forrajeo, sino ampliar el forrajeo. Y vamos a agregar un nuevo módulo acá. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viendo temas con estos hormigueros, que es que cuando uno agrega módulos, después de destaparlos va a ser difícil. Al yo pegar esta caja de forrajeo aquí, se me va a complicar mucho destapar esto. Entonces me va a tocar o ponerle, adaptar, o sea, hacerle algunas modificaciones a estas tapas para poderlas levantar así desde arriba, porque ya como teniendo esto aquí pegado no voy a poder meter los dedos ni nada para abrir el hormiguero. ¿Sí me explico? Lo siento Admission, tengo que modificar. Es que yo soy muy exigente con el tema de mis hormigas. Lo adapto a mis necesidades y a lo que yo considero para mi colonia. Acabo de volver de la tienda y conseguí estos tornillos que son más largos todavía. Entonces voy a cambiarlos todo y vamos a ver cómo queda la altura. Luego de poner los tornillos nuevos, queda bastante alto. Queda a esta altura, al ras de estas tapas. Y pues la diferencia de altura aquí ya no se siente tanta. Entonces no me causa tanto, pero vamos a hacerlo así. Mientras se está imprimiendo, vamos a hacer la mudanza de la otra colonia. Para la mudanza tenemos este otro módulo de Admission con la misma modificación de las compuertas. Le dejamos abiertas las compuertas grandes, o sea, va a venir completo. Vamos a hacer un tubo de ensayo por este lado y un tubo de ensayo por este lado con estos conectores que diseñé. Porque son como los conectores de Admission, pero mejorados, ¿sí? Porque no encajaban bien los tornillos. Entonces decidí hacer estos. Como esto es una versión no oficial mía, pues, o sea, esto, como les comento, es como algo provisional que estoy creando para hacerlo para mi necesidad, porque no sé si voy a usar este tipo de conectores en mis hormigueros. Pero bueno, estaba haciendo conexiones elásticas, como vieron en el short anterior. Estaba haciendo estas conexiones. Imprimí varias. Esta es para los tubos de 16 milímetros y esta es para los tubos de 13 milímetros, que la verdad que queda muy bien. Entonces vamos a utilizarlo. Yo, como compré tornillitos, vamos a usarlos acá. Vamos a poner los conectores y vamos a traernos la colonia que vamos a mudar acá. Y así vendría quedando la conexión. También por acá tuvimos que hacer lo de la caja de forrajeo, la pestaña. Esta la imprimí un poquito más larga para que haya como un borde por donde tal vez las hormigas no salgan. Aquí van a estar la colonia de Feidole, la doble colonia. Vamos a colocar un tubo por acá y otro tubo por acá. Como pueden darse cuenta, estos encajan perfectamente. Bueno, están hechos a medida, imprimí a medida. Y los tubos de ensayo pues van a entrar aquí en estos conectores de goma. Lo que sí vamos a usar en mis hormigueros son estos conectores para tubos de ensayo. Por eso los hice a medida para tubos de 16 y tubos de 13 milímetros. Y pues va a estar, esto lo vamos a ver en muchas conexiones de mis hormigueros en el futuro. Yo quería usar este conector, pero es que, como se pueden dar cuenta, la parte de los tornillos no queda bien. Los tornillos no calzan completamente hasta abajo, se quedan ahí trabados. Entonces la conexión puede tener juego o algo. Entonces decidí hacer como esta versión un poquito más delgada de esta parte y extendida hacia afuera,
para dar más espacio a los tornillos y poder encajar bien. Y me parece que se ve como mejor, ya que combina un poco con las modificaciones que hemos hecho con las compuertas. Entonces acá tenemos la compuerta cerrada, compuerta abierta, compuerta abierta, compuerta abierta y compuerta abierta para el forrajeo. Bueno, por aquí tenemos la colonia de Feidole, la doble colonia. Voy a aprovechar que casi no hay hormigas en el forrajeo y voy a hacer la conexión rápidamente. O sea, rápidamente las voy a desconectar y las voy a conectar por allá para que no salgan, ¿sí? Entonces esta parte no la voy a poder grabar, sino que va a haber un corte y van a ver que las hormigas ya están conectadas en el otro hormiguero. Listo, disculpen el corte, pero necesitaba hacer esto rápidamente. Ya pusimos el antifugas, desconecté rápidamente los dos tubos de ensayo, aprovechando que estaban como tranquilas las hormigas, y la caja de forrajeo, la caja de forrajeo la metí dentro de la caja de forrajeo, ¿sí? Entonces, de esta forma, pues vamos a esperar a que ellas empiecen a explorar. Por acá tenemos la primera colonia. Aquí automáticamente esto podría ya convertirse en una especie de poliginia, porque las colonias pues se respetan, no se pelean entre ellas. Ok, a primera vista aquí tenemos la reina y unas pupitas cercanas. Very nice, todo very nice por acá. Esta reina está bien. Una vista increíble como se ve esto, amigos. Tenía rato que no veía esta colonia tan de cerca, puesto que como las tenía en esa pequeña caja de forrajeo, no alcanzaba a verlas muy bien. Pero todo se ve muy bien. Esta es la colonia antigua. Perdón, esta es la colonia nueva. O sea, hay una que es más vieja que la otra. De hecho, por acá tenemos las fechas. Esta colonia es del 21 de marzo. Esta es la colonia más reciente. Y la otra, la que ya vamos a pasar a ver, es del 17 de febrero. O sea, son colonias que tienen tiempos distintos. Y por acá tenemos la otra reina, que era lo que me tenía preocupado. Aquí la podemos ver. Bueno, borrosamente, pero ahí está, ahí está. Me cuesta enfocarla, amigos. Lo que pasa es que como hay hormiga, ahí está. Esa es la otra reina. Feidole plebecula, amigos, si mal no recuerdo. Pues todo se ve bien, amigos. Las dos reinas están bien. Por acá tenemos ya las primeras obreritas que están saliendo de la caja de forrajeo. Ellas pues van a ir explorando, van a entrar al hormiguero. Y pues las colonias no han querido explorar, no han salido todavía. Es normal, o sea, deben estar nerviosas, están encontrando algo nuevo, algo completamente nuevo para ellas. Vamos a ver si este experimento termina de resultar correcto, o sea, que se crea una poliginia dentro de este hormiguero, o qué sucede si finalmente se quedan dentro del tubo. Igual si se queda alguna dentro del tubo, pues ya miraremos qué hacer. Vamos a tapar, vamos a dejarlas en un sitio tranquilo y vamos a continuar con lo demás. Y bueno, amigos, así estaría quedando nuestro modelo. Vamos a imprimirlo. Esto es una pequeña prueba, vamos a probar a ver qué sale. Lo voy a imprimir sin soportes porque la parte de la conexión yo creo que no va a ser necesario. Y bueno, amigos, allí comenzó. Nos vemos en una hora. Aquí tenemos la pieza lista y la verdad que se ve bastante bien. Quedó bien impresa. Vamos a probarla, vamos a medir a ver qué tal. Por este lado la medida quedó perfecta. Quedó pero perfectamente alineado. Pues bueno, amigos, la verdad no esperaba que quedara la primera. Quedó muy bien, quedó todo muy bien alineado. Ahorita tiene un poco de juego porque no he atornillado bien estos dos de acá, pero sí atornillé bastante fuerte estos dos y queda muy bien. Entonces vamos a imprimir la segunda pieza porque necesitamos dos. La verdad no esperaba que me quedara la primera, pero very nice. Mientras está imprimiendo la otra pieza, disculpen el ruido de la impresora. Ya salieron la gran mayoría de hormigas de la caja de forrajeo, así que vamos a usar un copito. Vamos a tratar de sacar las que quedan poco a poco y ponerlas dentro de la caja de forrajeo para retirar esta caja pequeña y poder lavarla y reutilizarla. Tenía una pequeña fuga por acá porque me faltó apretar esto más. Se me salió una hormiguita, creo que fue de este lado. Pero todo parece estar bien, no han querido irse, todavía se encuentran acá. Por aquí la otra pieza ya terminando. Estoy justo esperando que termine para continuar con el video. Ah, bueno, acaba de terminar, let's go. Very nice, vamos a esperar un poquito que se endurezca, vamos a quitarle el soporte. Bueno, aquí tenemos la caja de forrajeo lista con los conectores. Ahora viene la parte complicada, que es conectar las hormigas que ya tenemos en el otro hormiguero, en los otros módulos. Esta caja de forrajeo la vamos a poner así, entonces nos va a tocar con mucho cuidado quitar tornillos, quitar estos tornillos, este de acá y este de acá.
y por acá también, y puedes conectarlo con esto. Entonces voy a hacerlo con mucho cuidado y volvemos. Por acá ya quitamos los tornillos de este lado. Les voy a ser honestos, este proceso está bastante engorroso de ampliar este tipo de hormigueros. O sea, son muchas tuercas y se está estresando mucho la colonia. Quiero que vean cómo están destresadas. Obviamente es mucho movimiento, es mucho estrés para la colonia porque hay que desatornillar, luego atornillar. Es medio complejo y pues bueno, primera vez que lo hago, no me imaginé que fuera de esta forma, pero bueno, es lo que hay. Ahora simplemente la ponemos aquí encima de los conectores que imprimimos y colocamos los tornillos y los apretamos, que va a ser complicado porque nos toca hacerlo desde abajo. Bueno, ya lo tenemos, quedó bastante firme, de hecho puedo levantarlo acá. Quedaron muy bien los conectores. La distancia quedó casi igual que la otra caja de forrajeo, así que me parece que queda bien. Se ve bien realmente, se ve bastante bien. Disculpen el desorden de fondo. Pero bueno, ahora viene la parte, y incluso miren cómo se me estresaron las hormigas, se me acumularon por acá. La colonia debe estar súper estresada, pero viene la parte más difícil de todo, que es el tema de las compuertas. No voy a poder reemplazarlas, simplemente voy a intentar voltear lo más rápido posible y dejarlas que entren a esta caja de forrajeo. Entonces, deseenme suerte, amigos. Vamos a hacerlo y voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Listo, fue difícil, hubo como una baja y ahí tenemos la primera obrerita, ya están empezando a salir. La conexión quedó bien, por este lado también. Entonces ahora voy a dejarlas un ratico mientras ellas salen y exploran esta caja de forrajeo, a ver si desalojan un poco los módulos y salen un poquito a explorar para poder conectarles el último módulo, porque vamos a hacerle la expansión de módulo también, porque ya no caben y quiero que la colonia siga creciendo. De hecho, vean esto, amigos, por más rápido que lo intenté hacer, allí nos quedó una pequeña hormiguita y ahí están intentando ayudarla y todo, pero fue inevitable. Al momento de voltear la compuerta intentan salir y pasó esto, que es lo que no quería. De este lado fui un poco más rápido y aunque mira, aquí en este lado se ve también unas aplastadas. Esto es lo que les comentaba de las compuertas. La verdad que este sistemita así, cuando son hormigas grandes está bien, pero para este tipo de hormigas no funciona. Vean como ya invadieron la nueva zona de forrajeo. Están súper molestas, obviamente, porque las he molestado bastante, las he estresado mucho. Pero bueno, para esto era para que se distribuyeran un poco mejor dentro del hormiguero y liberen un poco este lado también. Está pasando algo que me imaginé que iba a pasar, y es que a pesar de poner antifugas en la pestañita impresa en 3D, obviamente la impresión tiene rugosidades, por lo que les vale verga a las hormigas si hay antifugas o no. Entonces esta caja de forrajeo es muy probable que si la destape muy poco. Ya sabemos que estas pestañas para colocar antifugas no sirven muy bien. Miren cómo están igual las hormigas, o sea, no hay mucho que hacer. Probablemente me pase con las Feidole también, así que tengo que tener cuidado con estas cuando las vaya a alimentar y no dejarlas crecer tanto. De resto se ve bien, o sea, no ha habido problemas. Entonces de momento pues seguiré alimentándolas por acá. Y ya esto es como para darle un desahogo a la colonia para que puedan salir un poquito más. Y si les alimento por este lado será muy rápidamente. ¿Se imaginan que tengan la suficiente fuerza para levantar esta tapa? Sería un pequeño desastre, amigos. Ojo. Ojo, ojo. Así que me voy a tirar un YOLO. Lo voy a dejar toda la noche así y esperemos a que mañana no haya pasado un problema. Aunque igual todas mis hormigas están selladas. Por acá el nuevo módulo ya lo están empezando a poblar. Ya humedecí la seta, ya se ve de un color más rosadita. También decidí poner esta compuerta de las nuevas que hizo Admission, porque no estaba funcionando muy bien la que yo hice, entonces la reemplacé rápidamente. Y bueno, la voy a dejar allí. Esta caja de forrajeo me deja más tranquilo porque aquí sí está bajo presión la tapa. Esta tapa está entrando a presión. Todo quedó más encajado en esta, en aquellas quedó más flojo. Todavía no se han querido mudar. No han movido prole, pero ya se están haciendo aquí cerca de la zona de humedad. Sintieron la humedad, eso es bueno. Con el tema de las fugas, pues la verdad que no tengo claro, toca esperar. Pero yo tengo más fe en este porque este quedó un poquito más ajustado.
Probablemente el otro forrajeo lo reemplace cuando ya haga los míos. Pero bueno, mientras tanto vamos a usarlo. Quería ponerles algo de líquido azucarado, pero mejor las dejo tranquilas ya por hoy. Ya las he estresado mucho hoy. Bueno amigos, estamos al día siguiente y les debo decir que salió fail la mudanza. Hubo fugas, bastantes. El inventico que me hice de la pestaña salió mal. Afortunadamente pude darme cuenta a tiempo y no se escaparon tantas, pero me tocó cortar unas láminas de acrílico y ponerlas así. Entonces aquí están como con antifugas y pegadas de esta forma, así no hubo más fugas. Entonces pues nada amigos, voy a tener que tener este hormiguero, esta caja de forrajeo de esta forma. Lo importante de las tapas que estén bien selladas con hormigas pequeñas. No he tenido suerte, la verdad es que no he tenido suerte yo con los hormigueros. Por esa razón es que yo voy a empezar a hacer los míos propios. Estoy en eso, por eso compré la impresora. Ya estoy esperando la cortadora de acrílico. Entonces en vista de eso pues cuando me llegue la cortadora de acrílico voy a hacer unas tapas mejoradas. Pero voy a tener que tener mis hormigas así por el momento. Con esto no se han salido. Puntos positivos, bueno, como pueden darse cuenta, la caja de forrajeo anterior ya está más libre. Antes estaba saturada de hormigas, ya están más distribuidas. Aquí entonces se me va a hacer fácil limpiar, que hoy justamente las tengo que alimentar, entonces ya se me hace fácil limpiar acá, retirar. No voy a usar este forrajeo para alimentarlas hasta que no haga las tapas nuevas con acrílico. Y bueno, eso me puede demorar 1 o 2 semanas más mientras me llega, porque lo compré de Estados Unidos. Entonces toca esperar un poquito más y tengo que hacer pruebas y todo eso. Entonces mientras tanto pues vamos a tener que usar estas tapas improvisadas así. El hormiguero nuevo pues lo están usando, no han empezado a mudar prole. Aquí podemos ver que están explorando, están distribuyéndose. Han intentado mucho escapar por esta ventilación. Pero pues de resto y por todo lo demás se ve bien. O sea, están distribuidas, que es lo que yo quería, que tuvieran más espacio para moverse. Yo creo que de aquí en adelante voy a empezar a unir módulos creados por mí a este hormiguero. Voy a expandirlo con mis cajas de forrajeo y mis módulos. Y pues si pasa algo, si se me escapan hormigas o algo, va a ser culpa mía. Entonces así evito yo pues molestias, porque la verdad que yo he tenido muy mala suerte con los hormigueros que compro. Yo soy muy exigente, yo lo reconozco, yo soy muy exigente con este tema de las hormigas. Yo soy muy perfeccionista. Entonces, y más porque yo quiero tener una colonia de estas. A mí me gusta esta hormiga, me gusta mucho la Solenopsis geminata. Y es difícil conseguir hormigueros que sean especiales para hormigas pequeñas. Para unas Camponotus, para otras especies pues funcionaría. Probablemente esta caja de forrajeo yo termine reemplazándola o haciendo alguna modificación, o bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿sí? Pero bueno, esta es la actualización del día 2 después de la mudanza. Vamos a mirar toda la colonia, voy a destapar todo esto, que es lo que, por cierto, que yo les comentaba. Menos mal que dejé esta pequeña separación acá, porque siempre se hace complejo abrir los forrajeos, los módulos, perdón. Porque ya no hay como forma, es esto, no hay como una forma, vamos a decirlo así, segura de destapar. Y pues siempre me da miedo como levantar alguna de las tapitas estas. Entonces siempre las estoy empujando hacia abajo por si acaso. Como que ok, todo en orden. Por aquí tenemos la colonia, que como pueden darse cuenta amigos, cada vez está más grande. O sea, simplemente con darle un poquito más de alimento, ya la colonia empieza a crecer. Pues bueno, como ya saben, la reina es difícil de ver. Entonces la reina es más suerte. O sea, cuando vemos a la reina ya es suerte. Y bueno, esta parte que ya la vimos, así está la cosa. Está sirviendo colocar la caja de forrajeo. Problemita con las tapas, pero bueno, mientras tanto lo resolvemos así. Ahora vamos a ver la Feidole. Por acá parece que ha movido un poco de prole. La reina sigue acá, no se ha querido mover de acá, no se ha querido mudar. Amigos, ya han pasado varios días desde la ampliación del hormiguero y pues la verdad es que va bien. Ya empezaron a usar esta cámara, han pasado 3 días. No he podido grabar seguido porque he estado ocupado con mi trabajo, pero bueno, aprovechando que ya se pudieron asentar mejor, vemos que están usando el nuevo módulo. También eso ha servido de mucho, porque ya no están tan acumuladas en la caja de forrajeo.
Entonces yo creo que lo que voy a hacer es hacer unos módulos nuevos e írselos añadiendo para que ellas tengan mucho espacio para estar dentro y las cajas de forrajeo no se llenen tanto de hormigas. Me sorprende es que ahora veo muchas soldados de estas así en las cajas de forrajeo, muchas mega soldados que a veces salen, incluso por aquí vemos algunas. Algo que no me gustó es que están empezando a usar de basurero este recipiente que es donde yo les ponía el agua con azúcar, así que me va a tocar ponerles uno nuevo porque debe tener feromonas. Y este pues también lo están utilizando, ¿no? Hoy quiero ponerles, porque hoy me toca alimentarlas otra vez, hoy les quiero poner una cucaracha. Las conexiones que imprimimos quedaron muy bien, la verdad, no han habido fugas, están funcionando a la perfección. Entonces, y estéticamente el color negro me parece que se ven bien, entonces las vamos a seguir haciendo porque los próximos módulos los voy a hacer yo. Los próximos módulos van a ser, no sé si van a ser impresos o van a ser de acrílico, pero los voy a hacer yo para también ir haciendo pruebas con hormigas pequeñas de mis hormigueros, porque necesito probarlos y asegurarme de que los productos que van a ver en mi tienda funcionan, y qué mejor prueba que con mis propias hormigas. Algunos me han preguntado que qué pasó con tu tienda, que por qué no vendes, qué pasó. Lo que pasa es que yo quiero vender hormigueros que funcionen, que sirvan y que estén probados. Entonces yo podría fácilmente hacer un diseño cualquiera y publicarlo para ponerlo a la venta, pero no es lo que yo quiero. O sea, yo quiero que cuando uno compre, por ejemplo, si alguien llega a comprar un hormiguero en mi tienda y quiera que sea para especies pequeñas, que tengan la certeza y la seguridad de que no se le van a escapar las hormigas, que no se le van a estar muriendo las hormigas cuando intente hacer conexiones o cuando intente hacer ampliaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces yo quiero asegurarme de eso y por eso yo he tardado y estoy en proceso de diseño. Tampoco quiero como plagiar porque, por ejemplo, tal vez piensan, por ejemplo, los módulos que yo utilizo para mis camponotus no son míos, o sea, no son de mi autoría. Son modelos que yo encontré en internet, creo que se llamaba Osiris algo así. Por ahí lo voy a poner en la descripción del video. Si alguien tiene impresora 3D y quiere imprimir esos modelos, allí están en la descripción están los modelos. Yo lo que hago es modificar, por ejemplo, modifico el tamaño de los agujeros para que entren tu diseño más grande. O sea, yo le hago adaptaciones para que me funcionen a mí, pero yo no quiero vender eso porque no es mío. De repente, ¿qué hago? Pues bueno, hago una versión con unas compuertas diferentes, algo diferente, pero que sea creado por mí para poderlo ofrecer. Pero por el momento yo estoy esperando porque yo quiero que lo que vaya a ver en mi tienda de verdad esté verificado, esté probado. Y yo lo enseño acá en el canal. Lo que sale mal lo enseño en el canal, lo que sale bien lo enseño en el canal. Entonces es por eso, les pido un poco de paciencia. Por si tardo el tiempo que tarde en montar la tienda, pues yo quiero que sea algo completo, que sea fácil y que sea funcional. Esto les puede parecer cruel, pero es parte del proceso. Igual otros youtubers lo que hacen es matarlas antes. Yo se las voy a poner porque yo quiero que mi colonia sea cazadora. Yo quiero estimular el instinto cazador de estas hormigas, ¿sí? Entonces tengo tiempo que no les doy cucarachas porque se llena mucho de suciedad. Pero la colonia está lo suficientemente grande para cazar. Yo considero para cazar una cucaracha de este tamaño. Miren el tamaño. Esta es una hembra. Esta es una cucaracha dubia. Ellas, pues yo tengo una pequeña cepa. Ya tengo bastantes cucarachitas pequeñas. Entonces creo que le puedo dar una hembra. Bueno, los machos que tengo están muy grandes. Entonces esta tiene un tamaño ideal. Yo creo que equivale a los 7 tenebrios que les doy. Entonces la vamos a echar y vamos a ver cómo se comporta la colonia. Ellas inmediatamente comienzan a atacar y miren, las soldados van inmediatamente a la cabeza, amigos. Las soldados son muy fuertes y ellas son las que se encargan de romper y de atacar. Siempre como gira haciendo breakdance. Es cruel, me siento mal ahora. En cualquier momento la colonia se alerta y vienen todas para acá. Se me hizo muy fácil porque ahora, como no hay tantas hormigas, pude abrir rápidamente, echar la cucaracha sin tener problemas, que eso es lo que yo quería. Entonces ya sabemos, mire, esta zona ya se está despoblando, ya casi no hay hormigas por acá y están empezando a venir a esta zona de forrajeo. Miren la cantidad de hormigas que se le pegan. Increíble. Esto sí, esto es proteína pura. Esto va a impulsar totalmente el crecimiento de la colonia. Incluso ya le cortaron un pedazo de pata.
Sí, ya le cortaron un pedazo de pata a la cucaracha. Yo no les doy cucarachas, o casi no les doy cucarachas, porque no me gusta matarlas, o sea, no me gusta cortarlas, es algo muy desastroso. Las cucarachas son muy jugosas, así que prefiero hacer esto. Hay algunas personas que las congelan. No lo he probado, pero bueno, yo estoy haciendo esto porque quiero estimular el instinto de caza de las hormigas de esta colonia. Les hace falta. Esta colonia, como son criadas en cautiverio, pues ellas casi nunca cazan, todo lo consiguen así. Y de hecho yo les echo los tenebrios vivos por eso mismo. Uy, miren cómo se acumulan. La cucaracha sigue dando guerra. Me llama la atención esa pelota, no sé por qué esa pelota, tal vez algún líquido o algo que hizo que se pegaran las hormigas. Ahora, aprovechando el bug, voy a usar esta tapita para ponerla en esta otra caja de forrajeo. Voy a hacerlo rápidamente. Mucho más fácil, mucho más cómodo. Y pues ahora ellas van a beber acá. Eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Voy a usar esta zona para los líquidos azucarados, que se me hace un poquito fácil destapar, levantar y poner mientras hacemos la tapa. Y esta es la zona donde va a ser la carnicería. Ya pasó un buen rato, pasaron unos 20 minutos. Y aquí tenemos el montón de obreritas tomando agua con azúcar. Como ustedes saben, yo les doy azúcar morena, agua con azúcar morena. Y por acá tenemos la cucaracha, que ya está agonizando. Mira, aquí vemos las megasoldados, ya salieron. Ellas empiezan a cortar, a trocear la pobre cucarachita. Pero bueno, ese es su trabajo, ¿no? Yo creo que para próximos videos les voy a dar semillas. A ver, me han dicho que ellas comen semillas, ya que ellas comen lo que se les dé. Entonces los invito a que se suscriban al canal, amigos, para que vean las novedades, para que vean todo lo que va saliendo en el canal, porque vamos a ir probando cositas. Entonces, si no se las quieren perder, pues suscríbanse. Por acá tenemos las colonias de Feidole que estábamos mudando. Y bueno, en la zona de forrajeo vemos algunas ya están empezando a usar la tapita como basurero, o por lo menos cerca. Pues amigos, les puedo comentar que todavía no se han querido ir. Aquí vemos a la reina, de hecho por aquí está la reina. Pero sí han liberado un poco de espacio. Antes tenían prole acá. Y lo mismo con la otra colonia. Han liberado un poco de espacio. Mire, como vemos hay menos prole. Poco a poco se han ido mudando. Y es porque ya tenemos un poquito de hormigas aquí. La pestaña que imprimí para esta tapa ha funcionado mejor, porque esta pestaña primero está metida a presión. Esta la imprimí un poquito más ajustada. Y la tapa esta también entra a presión. De hecho me cuesta sacarla bastante. Está metida a presión, miren. Entonces aquí esta está más hermética y esta no ha tenido fugas. Entonces es más tema de diseño. Por acá tenemos que han movido pupitas. Aquí se ven larvitas. Es difícil saber de qué colonia son, por supuesto. Pero vemos que sí están usando la Z. Sería genial que en algún momento podamos ver a la reina o alguna de las reinas que se muevan para acá. Pero ya este proceso de mudanza es lento. Esta especie es primera vez que estoy también haciendo una mudanza de esta especie. E incluso estamos arriesgándonos un poco porque son dos colonias. Son dos colonias que están compartiendo una caja de forrajeo. Quiero aprovechar para tener una vista cercana de la colonia, amigos, porque esta colonia nunca la habíamos podido ver antes tan de cerca. Y pues la verdad es que son unas hormigas muy bonitas. Miren las pupas, la prole. Acá tenemos una soldado. Están repletas porque bueno, ya están empezando a comer. Se ve muy bien, amigos. Son unas hormiguitas súper pequeñitas, son muy bonitas. Y pues aprovechando acá que ya las podemos ver con el lente macro. Antes estaban en una cajita de forrajeo que no me dejaba verlas de cerca. Por acá tenemos la otra colonia y aquí está la otra reina. Aquí está. Son unas reinas también muy nerviosas, son claustrales, por supuesto. Algo que me llama la atención son esas manchitas negras en el gáster que se les ven a las soldados. Y pues todo parece ir muy bien. Aquí vamos a tratar de ver de cerca la prole. Muy bonito todo. Los huevecillos, las larvitas, las pupas. Y bueno, con estas últimas imágenes quiero despedir el video. Suscríbanse para ver más novedades, porque hay muchas otras novedades con otras hormigas. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.